están? Bienvenidos a otro video para explicar en este caso qué es la historia según lo que nos dice el manual que tomamos para esta vez, que es el manual Santillana de primer año. Bien, en primera instancia el texto va a definir lo que es la historia. Para eso nos va a decir, que la historia es en primera instancia un relato, ¿sí? Un relato. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que es un relato. Que es como un cuento que alguien nos cuenta, que alguien nos comenta, como cuando te dicen, bueno, salí hoy a la mañana a comprar pan, volví a mi casa, y también puede asemejarse mucho más a los cuentos fantasiosos, ¿no? Que Caperucita salió de su casa, se encontró con el lobo, etc. Es un relato más, no se diferencia de los otros en nada. El otro concepto que dice que son acontecimientos del pasado. ¿Qué quiere decir? Que la historia es todo aquello que ocurre en el pasado. En ese sentido, es como que tomaríamos que la historia es el pasado, ¿sí? Y en última instancia, la definición que va a tomar, que es con la que concuerda más, es que la historia es una disciplina científica. Bien, ¿qué quiere decir esto último? Que la historia tiene algo que va a llamarse conocimiento probado. ¿Qué quiere decir esto? Al ser una disciplina científica, la historia, ¿sí?, necesita algo que esté comprobado. Cualquier ciencia, todas las ciencias trabajan de esta manera, ¿no? Experimentar, probar y después dar como resultado un conocimiento probado. La historia, ¿qué nos ofrece? ¿Qué utilidad nos ofrece, no? Lo primero que nos ofrece, según el autor, es que la historia busca causas y consecuencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la primera utilidad es de que la historia va a ofrecer esa interpretación del por qué se producen las cosas y qué es lo que pasa con lo que se produce. Y en otra instancia también dice que la historia nos sirve para algo mayor: interpretar y comprender. ¿Interpretar y comprender qué? Bueno, acá está, ¿sí? Interpretar y comprender el pasado en la primera instancia, y segundo, el presente. Y me van a decir, ¿cómo hace para comprender e interpretar el presente y el pasado? Bueno, en primera instancia, al pasado lo va a interpretar a través del estudio del pasado, de las causas y las consecuencias del pasado. Pero el presente, ¿cómo va a ser para interpretarlo? Bueno, a través del análisis del pasado, de las causas y consecuencias, va a poder también ver y analizar e interpretar por qué el presente es así, por qué las cosas son así. Entonces, en ese sentido, es una herramienta para poder interpretar, pero más allá de eso, comprender nuestro presente como sociedad. Bien, ¿cómo trabaja la historia? ¿Cómo trabaja el historiador? Bueno, nos va a decir algunas cosas interesantes sobre esto. Que el historiador, primero y principal, trabaja con fuentes, ¿sí? Ese es lo principal. ¿Qué tipo de fuentes hay? Bueno, él dice, en primera instancia, hay escritas, hay materiales, hay orales, gráficas, audiovisuales. Las escritas son las fuentes que encontramos, papeles o piedras tal vez talladas con escritura. Materiales, que son una punta de flecha, un arco, una espada antigua. Orales, es lo que se transmite de generación, o cuentos que se transmiten de generación en generación y que llegan hasta nosotros. Gráficas, bueno, pinturas, murales. Y audiovisuales, pueden ser desde fotografías hasta videos. En ese sentido es como que se clasifica, pero él toma una definición mucho más compleja para definir también, para clasificar, las fuentes.
¿qué son? Dice, ¿no?, que existen fuentes primarias y secundarias. ¿Y qué es esto de lo primario y lo secundario? Lo primario va a considerar que es toda aquella fuente que se origina en el momento histórico que se estudia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, estamos estudiando el antiguo Egipto. ¿Cuál va a ser una fuente? Bueno, una fuente primaria que se origina en el antiguo Egipto pueden ser las pirámides, porque están hechas en el momento en el que se produce ese tema, ese evento, ese hecho. Otro ejemplo, pongámosle, estamos estudiando la guerra de los 100 años. Bueno, ¿qué fuente podemos tener? Bueno, algún relato de algún soldado que participó allí, una armadura, una pintura que se hizo en el momento o después, un poco después, pero tiene que estar hecha en el momento histórico en el que transcurren los hechos. Por el contrario, las fuentes secundarias dicen que son aquellas que son producidas mucho tiempo después del hecho histórico, como por ejemplo los libros o los manuales que están leyendo o leyeron de Santillana, ¿sí?, que puede ser una fuente secundaria. Con esas dos fuentes el historiador va a trabajar para poder conocer el pasado. Y por último, el historiador dice que también no trabaja solo, o sea, no solamente, y los historiadores no son los únicos que van a estudiar el pasado, sino que va a hablar de un concepto que se llama ciencia interdisciplinaria, y es porque la historia también necesita de otras ciencias para poder estudiar: la antropología, la arqueología, la geología, la biología, la geografía. Bueno, necesita de otras ciencias y disciplinas para poder estudiar el pasado o para poder estudiar y procurar tener un conocimiento probado. Eso es lo que nos habla el texto de forma breve. Bien, vamos a explicar en qué consiste la actividad respecto a este texto, a este tema. La idea principal es reconocer las definiciones y los conceptos de historia y sus herramientas, reconocer cómo trabaja el historiador también con otras disciplinas e identificar los tipos de fuentes que utiliza el historiador para conocer la historia. Y bueno, recordar también la organización en edades, que al último del texto también lo hace, pero eso ya lo sabe, ya lo viene trabajando. ¿Cuáles son las actividades? La primera pregunta dice: ¿qué es la historia y para qué sirve estudiarla? Bueno, eso lo acabamos de ver en el video, pero necesito que lean un poquito más y profundicen. Y después el punto número 2 dice: ¿bajo qué categoría de fuente podrían clasificar los siguientes documentos? Estuvimos dando algunos ejemplos, pero mire, acá les da algunas ideas de fuente y ustedes tienen que decirme, bueno, es, qué sé yo, es escrita y es primaria, es gráfica y es secundaria. Ustedes vean, traten de interpretar esta consigna. Y lo tercero, ¿a qué se refiere la frase trabajo interdisciplinario? Bueno, lo vimos también. Y al último, que elaboren una línea de tiempo sobre las edades de la historia. Eso sería lo que tendrían que hacer. La fecha de entrega es el 26 del 3, que es la semana que viene, así que tienen un tiempo bastante prolongado para hacerlo. Organícense con los tiempos. Cualquier consulta, recuerden, me mandan un WhatsApp, y si tienen una consulta entre varios, por favor me escriben y organizamos una videoconferencia, no hay problema. Bien, nos estamos viendo el próximo video. Perdón por el audio, se escucha así, pero bueno, es lo que hay por ahora. Nos vemos.